¿Qué significa? Que deja de llamarse diligencias y se vuelve investigación. Primero, que ya no es pues actos urgentes e inaplazables, ¿verdad? Porque las diligencias preliminares, ¿qué eran? Eran simplemente actos urgentes e inaplazables en los que no regía el principio de exhaustividad. En las diligencias preliminares, la idea es que es un acto urgente e inaplazable no exhaustivo, mientras que una investigación sí es exhaustiva, ¿verdad? La investigación es exhaustiva. Entonces hoy día se llama investigación preliminar, ya no diligencias preliminares. Y bueno, la primera reflexión que quiero decir respecto de esta ley es que en algunos artículos se dice que la policía la ejecuta en su integridad, esta investigación preliminar, y en otros artículos se deja entrever que la Fiscalía podría seguir haciendo la conducción de la investigación y además actos de investigación puntuales en Fiscalía, ¿cierto? O sea, lo primero que tenemos acá es que esa ley no es clara. Es una ley que tiene varias contradicciones, ¿verdad? Pero, si me permiten resumir, ¿qué les podría decir? Se busca, se pretende que se realice, lo vamos a decir así, una participación, un rol más protagónico en la policía. ¿Sí? Así lo podríamos resumir, ¿sí? Creo que lo podríamos resumir así. Un rol más protagónico en la policía, en la etapa de investigación preliminar. Se crea la etapa de investigación preliminar y se le da en esa etapa un rol más protagónico a la policía. Lo que se busca es que los actos de investigación, yo lo entiendo así, ¿de acuerdo? Yo lo entiendo así, se puedan realizar cada vez menos en despacho fiscal y se realicen en sede policial. Esa sería una, digamos, interpretación que yo le doy a la norma, a partir de una lectura sistemática de la norma, ¿no? Hay quienes interpretan y dicen, no, ya no es posible que la policía le pase a la Fiscalía investigaciones o que la Fiscalía se quede con algunas investigaciones para hacerse en despacho fiscal. Hay una interpretación en ese sentido. Yo no creo que esa sea la interpretación, porque siempre, desde mi punto de vista, hay investigaciones que se tienen que seguir realizando en despacho fiscal, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué investigaciones se tendrían que seguir realizando en despacho fiscal? Primero, contra altos funcionarios. Yo no me imagino que las investigaciones a los aforados, a los miembros del gobierno, a los encargados de ministerios, a los congresistas, ¿cierto? A todos los del artículo 99 de la Constitución, para abreviar, no me imagino que a ellos los investigue la policía, ¿cierto? Sería un poco menos que un absurdo. La palabra que yo utilizaría para eso sería impresentable, pues, ¿no? O sea, imagínense el Ejecutivo investigando al Ejecutivo. Sería absurdo, ¿cierto? O sea, no hay forma, ¿no? La policía investigando a nivel de investigación preliminar al ministro del Interior. ¿Se imaginan eso? ¿Creen que habría alguna investigación allí? No, o sea, ni siquiera eso sería posible de pensar que se podría hacer o no. Porque la policía, pues, es un ente jerarquizado. Es un ente castrense. Es un ente en el que es una pirámide de mando la que existe, ¿cierto? Entonces, en esa pirámide de mando, a mí no se me ocurre que un ministro o alguien del gobierno pueda ser investigado por la policía sin participación fiscal en investigación preliminar. Entonces, eso no podría interpretarse de una manera distinta que la policía haga actos puntuales de investigación. Sí, seguro, pero siempre con la participación en esa investigación activa ¿de quién? Del fiscal.
¿De acuerdo? Entonces, a mí no se me ocurre que en esos casos, por ejemplo, puede investigarse únicamente en despacho policial, ¿no? En sede policial. Segundo, tampoco se me ocurre que la policía, a nivel de investigación preliminar, haga la investigación previa a jueces y fiscales. ¿Se imaginan? Que las investigaciones a jueces y fiscales únicamente sean hechas por la policía. ¿Eso llevaría a algo o llevaría a nada? ¿Ven? Entonces, otro problema. Lo otro, imagínense a la policía haciendo investigaciones preliminares únicamente con, entre comillas, una orientación legal del fiscal, ¿sí? En temas como crimen organizado, en temas como lavado de activos, en temas como corrupción, en temas como extinción de dominio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo digo con el máximo respeto a los congresistas que han hecho esta norma, ¿cierto? No se puede decir así de simple, a partir de ahora la investigación preliminar es hecha íntegramente por la policía. El fiscal pasa a ser un conductor jurídico, que esto es un asesor jurídico, que es así como se define la conducción jurídica en la ley, ¿no? Y cuando concluya, emita sus opiniones, sus conclusiones, su informe policial, ¿no? Ya está. Eso no se puede generalizar de esa manera, porque como les he dicho, se tiene que distinguir todos los tipos de investigaciones que hay o no. Seguramente una investigación se ha llevado siempre y se seguirá llevando a nivel policial. ¿En qué casos? En casos de criminalidad común, ¿cierto? O sea, robos, ¿cierto? Esos delitos comunes, no le veo yo mayor problema en que la policía lo pueda efectuar. Y el fiscal conducir jurídicamente, esto es, disponiendo el objeto de la investigación, disponiendo las diligencias, el plazo de duración, ¿no? Como se ha venido haciendo siempre. Eso creo que no es un problema. Eso creo que siempre se puede seguir haciendo. Y si esta ley lo que pretendía era darle un rol más protagónico a la policía, debió decir simplemente la policía se va a abocar, ¿no? En la mayoría de los casos, con estas excepciones. Pero ¿cuál es el principal problema con esta ley? No distingue, no hace diferencias. Y dice que en todos los casos, la policía tiene que hacer la investigación preliminar. Y eso, desde mi modesto punto de vista, no es posible. Y acá yo no estoy como fiscal, acá yo estoy como académico. Y como académico debo concluir en eso, en que para hacer una investigación, hola, ¿cómo estás? ¿Qué se necesita? Necesariamente, para hacer una investigación se necesita, en algunos casos, conocimientos jurídicos muy puntuales, ¿no? Muy necesarios, muy puntuales y muy necesarios. Y no conocimientos jurídicos sencillos, sino conocimientos jurídicos mucho más profundos. ¿De acuerdo? Otro aspecto que les quiero comentar de esta ley es que se le ha devuelto a la policía la facultad de calificar, de establecer responsabilidades, ¿de acuerdo? Cuando hacen su informe. Y eso estaba proscrito, o sea, no estaba permitido que la policía califique delitos, no estaba permitido que establezca responsabilidades, no estaba establecido que haga un análisis luego de su investigación preliminar. ¿Eso por qué? Porque cuando la policía lo hacía, con el Código de Procedimientos Penales, estamos hablando del atestado policial que hacía, ¿se acuerdan? En el atestado policial la policía calificaba, ¿cierto? Establecía responsabilidades. Y si no establecía responsabilidades, simplemente mandaba un parte, ¿verdad? La diferencia entre un atestado y un parte era ese, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el drama con los atestados de la policía? Y eso que en ese tiempo existía la Policía de Investigaciones, la PIP, que por lo menos era una escuela donde se estudiaba algo de derecho, se estudiaba investigación criminal, estudiaban para detectives, ya está. Hoy día pues eso no existe. O sea, estamos creo
en otros tiempos, ¿verdad? La policía ya no existe en esa línea de formación de carrera. La PIP ya no existe hoy día. Entonces, ¿qué ocurre? En ese tiempo, y eso que la PIP hacía atestados, con mucho mejor formación, ¿cuál era el gran problema? Como la policía hacía el trabajo jurídico, los fiscales ya no querían trabajar. Ya no querían pensar. Entonces, ¿qué hacían? Los fiscales se copiaban la calificación del policía. Y el juez se copiaba la calificación del fiscal que se había copiado de la policía. A ver, vamos a decir las cosas, porque ¿saben cuál es la ventaja de peinar canas? Bueno, no tengo muchas canas que peinar porque tampoco tengo mucho pelo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ventaja de ser antiguo? Haber vivido esas épocas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? La policía calificaba, y como la policía no tenía gran formación jurídica, ¿qué hacía? Calificaba mal. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era el gran problema? Como la chamba de calificación ya estaba hecha, el fiscal se copiaba. Y el fiscal hacía su formalización de denuncia copiándose la calificación que había hecho ¿quién? La policía sin mayor formación jurídica. Por lo tanto, la calificación estaba mala. Y el fiscal se la copiaba cuando formalizaba denuncia. Código de Procedimientos Penales. Y el juez se copiaba del fiscal cuando dictaba el auto de abrir instrucción. Y toda la investigación, toda la judicialización se hacía con una mala calificación. ¿Y saben qué ocurría? Años después nos dábamos cuenta que la calificación estaba mala, que se había investigado mal, se había encaminado mal. Entonces, ¿qué generaba eso? Impunidad. ¿Por qué? Porque no se había buscado lo que se tenía que buscar. Sobre eso hubieron 2 informes de la Secretaría General de la Fiscalía de Nación, que los he conseguido y los voy a dejar para vuestra consideración. Y en esos informes, ¿qué se dice? Que en más de el 90% de los casos donde había una mala calificación, era porque el fiscal se había copiado la calificación de la policía. Entonces, ¿qué había ocurrido? El fiscal no había hecho su trabajo, ¿cierto? ¿Quién es el jurídico? El fiscal es el jurídico, para eso le pagan. Porque para eso estudia derecho o no. Entonces, solución. ¿Cuál fue la solución en esa época? Muy bien, la policía no hace más calificación jurídica. ¿Para qué? Para que lo obliguen al fiscal a trabajar, pues. Para que el fiscal haga su calificación jurídica. O sea, justifique su sueldo o no. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será posible que podamos volver a eso? ¿Por qué? Porque ya si la policía califica al hacer informes, establece delitos al hacer informes, ¿sí? Digo, corremos el riesgo de que se lo vuelvan a copiar o no. Pregunto, ¿tal vez o no? No sé, quizá, quién sabe. Pero esa era la razón, pues. Porque la calificación jurídica, ¿quién la tiene que hacer? Alguien que está formado en derecho. Y bueno, todos los que están acá no me van a dejar mentir en una cosa. Formarse en derecho no es tan fácil. ¿Ser experto en derecho penal es muy fácil? No es tan fácil. Cuando alguien me dice, esto es muy fácil, es agarrar el Código Penal y leerlo, y yo me río mucho. Porque miren, el Código Penal tiene artículos, ¿verdad? El que lee este artículo del Código Penal y no es abogado y no tiene formación jurídica, ni su alma entiende. A ver, vamos a mirar el artículo más básico de todos, el más sencillo de todos los artículos de la parte especial, el 106. ¿Qué dice el 106? Homicidio simple, ¿cierto? Es el más fácil de todos, el más básico. ¿Qué dice el 106? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Quién? El que mata a otro. Pregunto. Para entender qué quiere decir el que mata a otro.
Solo eso, ¿ah? Parte hipotética y parte consecuencial. Parte hipotética, el que mata a otro. Parte consecuencial, será reprimido con pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Ya está. ¿Qué quiere decir el que mata a otro? Para entender el que mata a otro, tienes que haber estudiado derecho penal. Y bien, ¿cómo así? Doctor, ¿qué quiere decir el qué? Que puede ser cualquier persona. No requiere sujeto activo calificado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir mata? ¿Muerte cerebral? ¿Muerte biológica? ¿De qué muerte estamos hablando? Cuando hablamos de otro, ¿a quién hablamos de otro? ¿Es un animal? ¿Un ser humano? ¿Concebido? ¿Un ser humano que ya nació? ¿Desde qué momento? ¿Hasta qué momento? ¿Cierto? ¿Cómo se entiende otro? El que mata, ¿cómo tiene que ser? ¿Sabiendo? ¿Sin saber? ¿Queriendo? ¿Sin querer? Ahí no dice, ¿o dice? No dice. ¿Cierto? Y si lo ataca, pero no se muere, ahí tampoco dice. Pero si buscó matarlo y no se murió, ahí tampoco dice. Si son varios, ahí tampoco dice. ¿Estamos? Entonces, para entender el que mata a otro, tengo que haber estudiado una carrera de derecho. Y tengo que ser además experto en penal. Porque el artículo más fácil del código, que es el que mata a otro, para entenderlo, ¿qué se necesita? ¿Ser un experto en penal o no? A ver, me voy a otro artículo fácil. Otro artículo fácil, díganme ustedes. Hurto, ya, hurto. 185. Ya está. Otro artículo facilito, el hurto. A ver. 185. Miren, para todos los que se ufanan de saber penal. 185. Estamos hablando de los artículos más fáciles, ¿ah? 185. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Eso es todo lo que el código dice el hurto. El que para obtener provecho se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Ya, entender eso, ¿qué quiere? Para entender eso, ¿qué debo saber? Primero, ¿cuáles son los verbos rectores? ¿Cierto? El que sustrae, se apodera, provecho. ¿Sí? ¿Cuál es el dolo? ¿Qué debo conocer para cometer este delito? ¿Qué es bien mueble? ¿Este es un delito de finalidad o no es de finalidad? ¿O solo es de dolo? ¿Se entiende? A ver, ¿qué tenemos que saber? Alguien que sabe derecho sabe que el elemento bien mueble es un elemento normativo del tipo, cuyo contenido lo tengo que ir a buscar a derechos reales. Porque solo en derechos reales vamos a saber qué quiere decir bien mueble. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Apoderarse. Ya. ¿Cuál es el dolo? Conocer que ese bien es ajeno. ¿Tener voluntad de qué? De apoderarse. Pero además del dolo, este delito necesita finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Obtener provecho. Porque si la finalidad no es obtener provecho, no cabe hurto. El tipo subjetivo acá es mucho más complejo, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Desde qué momento se entiende que el delito está consumado? Cuando hay apoderamiento, cuando toca el bien, cuando tiene disposición momentánea, ¿cierto? Y así podemos seguir hablando del hurto un par de horas. Yo pregunto, leyendo el código, ¿se entiende eso? ¿O estudiando una carrera? Ya está. ¿Qué he leído para ejemplificar? Para poner un ejemplo, que he leído 2 artículos de los más elementales del Código Penal. ¿Estoy leyendo crimen organizado? ¿Estoy leyendo lavado de activos? ¿Estoy leyendo delitos complejos como feminicidio? ¿O estoy leyendo delitos muy básicos?
Y le estoy demostrando que hasta para esos básicos se requiere mucho conocimiento jurídico. Doctor Almanza, ¿y qué pasa si no tengo ese nivel de conocimiento jurídico? ¿Qué ocurre? ¿Saben qué ocurre? Haces tu investigación sin saber eso y no satisfaces todos los elementos. Porque para hacer un acto de investigación yo tengo que saber qué elementos debo satisfacer o no. Entonces me queda faltando. Y si me queda faltando, tiempo que pasa, ¿verdad que? Cuando me quiero poner las pilas, cuando yo quiero empezar, ¿saben qué ocurre? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya perdí un tiempo muy valioso. Entonces, eso, desde mi punto de vista, eso para mí genera un gran problema. ¿Y cuál es el gran problema que genera eso? Que esta ley se tiene que entender y se tiene que interpretar. Y así como el Congreso ha reculado en crimen organizado, así como el Congreso se tragó la vergüenza y sacó una norma que es la 32-138, ¿cierto? Se tragó el sapo, se tragó su vergüenza, ¿cierto? Se pusieron una bolsa en la cabeza, salieron y dijeron, nos equivocamos. Lo que hicimos del allanamiento, lo que hicimos del crimen organizado, fue un chiste. La verdad es que nos equivocamos. Pedimos disculpas públicas, les faltó decir. Así como se tragaron ese sapo y recularon con la ley de crimen organizado y modificaron los elementos del delito de crimen organizado nuevamente, así como modificaron el allanamiento nuevamente, ¿cierto? Y dijeron, fue un chiste, ¿cierto? Deberían decir lo mismo con esta ley. ¡Fue un chiste! Todo no lo puede ver la policía. ¡Fue un chiste! La policía lo debe ver solo estos casos, ¿cierto? ¿Me entienden? Sí, pues, o sea, señores congresistas, les mando un mensaje público. Peor, ya no pueden quedar. O sea, ya no es posible tener mayor desaprobación popular, ya no. O sea, ya no tienen nada más que perder. Simplemente salgan y digan qué. Digan qué. Así como nos equivocamos con la ley de crimen, así como nos equivocamos con la ley de allanamiento, acá también faltó hacer precisiones. ¿Y esas precisiones cuáles son? Primero, que para investigar siempre se tiene que tener conocimientos jurídicos. Por lo tanto, el fiscal no es un asesor, es un conductor jurídico. ¿Qué quiere decir? Dispone lo que se tiene que hacer. 2. En sede policial se deben hacer la mayor cantidad de investigaciones. Sí. Pero hay investigaciones que no se pueden hacer en sede policial. Les estoy sugiriendo, asesores, anoten cómo tienen que modificar esta ley para hacerla presentable. ¿Sí? Y decir que quien califica, quien es el pensante jurídico en una investigación, es el fiscal. Listo. Ya pasaron vergüenza cuando modificaron la ley de crimen organizado y la ley de allanamiento. ¿Qué más vergüenza pueden seguir pasando? Pasaron vergüenza cuando modificaron una ley derogada. Pasaron vergüenza cuando recularon y la volvieron a modificar. ¿Qué más da? ¿Y a qué les queda de vergüenza que pasar? Corrijan eso. Corrijan eso. Porque no estamos bien así. Van a empezar a haber problemas. Y lo digo con mucha pena. Lo digo con mucha pena porque este tema, así como yo lo veo, este tema, así como yo lo estoy entendiendo, ya no da para más. ¿De acuerdo? Ya no da para más. Pero no es lo único que modifica esta ley. ¿Sí? No es lo único que modifica esta ley. Esta ley 32.130, ¿qué más modifica? ¿Qué más modifica? La inhibición y la recusación. Y esta ley confunde imparcialidad y objetividad. A ver, los fiscales
¿tienen imparcialidad? No. Los únicos que tienen imparcialidad son los jueces. Los fiscales tienen objetividad. Así que no se puede equiparar causales para el fiscal y para el juez. Porque al fiscal lo cuestionas cuando no es objetivo. Al juez lo cuestionas cuando no es objetivo y cuando no es imparcial. O sea, el juez tiene las dos cosas. Objetividad e imparcialidad. Mientras que los fiscales solo objetividad. Porque son parte. No pueden ser imparciales. Pues un fiscal no puede ser imparcial. Un fiscal es parte. Entonces, ven, eso otro se modifica. Luego, disponen que el auto de enjuiciamiento es apelable, ¿no? Recurrible. Ya está. Si yo pensara insolentemente, si yo pensara mal, si yo sería el rey de la suspicacia, ¿qué diría? Han dicho que se apele el auto de enjuiciamiento para ganar tiempo y hacer que los casos prescriban. ¿O no? A ver, con la ley Soto, así le llaman a esa ley de la prescripción, ¿cuánto tiempo se puede suspender la prescripción? 1 año. Ya está. A ver, si yo apelo el auto de enjuiciamiento, ¿se puede hacer juicio antes de que se resuelva la apelación? No. Si estás apelando el auto de enjuiciamiento, ¿cómo va a ser juicio? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo esa apelación va a demorar? 1 añito. Ya tienes tu año, ¿no querías 1 año? Ya lo tienes. ¿Sí? No, pero yo no estoy pensando, sino insolentemente. Esa no creo que haya sido la intención. ¿Cierto? No creo. No podría serlo, ¿o sí? No debería haberla sido. Yo estoy siendo insolente, estoy pensando insolentemente. Entonces, ¿cuál es el problema con esta normita? Con esta ley tan hermosa. Primero modifica el título preliminar en su artículo 4. Luego modifica los artículos 53, 54, 60, 61, 67, 68, 84, 160, ¿cierto? Todos los que están allí. Y estos cambios, sin duda, impactan primero en la investigación y también en la administración de justicia. ¿Sí? En el Perú tenemos un sistema acusatorio. Esa modificación ya me hace dudar que sea un sistema acusatorio. ¿Por qué? Primero, ¿quién es el que ejerce la acción penal en el Perú? El fiscal. ¿Qué es ejercer la acción penal? Pedirle al juez una pena, una sanción. Eso es ejercer la acción penal. Pregunto, ¿el fiscal puede hacer eso si es que no acusó? No. ¿Tiene que acusar para hacer eso o no? Ya está. Y para acusar, tiene que investigar. ¿O no? Porque si no investiga, ¿de qué acusa? Entonces hubiéramos hecho una reforma más bonita. ¿Por qué no le hemos puesto que la policía es quien acusa? No, debió ser, ¿no? Para ser coherente. No digo, pues. O sea, ¿cierto? Debió ser la policía quien acuse, ¿no? Que ejerza la acción penal. No, sí, es que es lo que toca, ¿no? ¿Cierto? Es lo que toca. ¿Qué dice Ferrajoli? Ferrajoli dice, uno de los principios fundamentales del sistema acusatorio es que la investigación debe estar bajo la dirección ¿de quién? De un fiscal. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento adecuado ¿para qué? Para verificar pertinencia. Dirigir acciones de la policía de manera coherente con el respeto a los derechos fundamentales. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? El padre del garantismo, Ferrajoli. Zaffaroni, ¿qué dice? La autonomía del Ministerio Público es esencial en un sistema penal democrático, pues evita que el poder se concentre en una sola entidad y asegura imparcialidad de las investigaciones. ¿Sí? Vamos. Esta
constitución política que tenemos en el Perú, vigente, artículo 159 que dice: el Ministerio Público es el único órgano competente para ejercer la acción penal pública y dirigir las investigaciones criminales. ¿Cierto? ¿Qué dice Caferata Nores? Las investigaciones objetivas, imparciales, ¿quién las debe realizar? La Fiscalía. A ver, ¿a quién estoy poniendo yo? A Ferrajoli, a Caferata, a Binder. Bueno, a ver, a Fran Almanza no lo conoce nadie, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿a Binder? Todos sabemos que Binder es el padre del derecho procesal en estos tiempos, ¿o no? Es un argentino que es muy bueno. ¿Qué dice Binder? Cualquier concentración de poder investigativo en manos de la policía sin la adecuada supervisión del fiscal puede llevar a abusos y errores en el manejo de las pruebas. O sea, vamos, Ferrajoli, Binder, Caferata. Caferata, ¿qué dice? La PNP cumple una función crucial en la recolección de pruebas materiales, pero carece de conocimiento técnico para dirigir la investigación de manera eficiente y ajustada a los principios del derecho. A ver, los que me conocen saben que yo soy un fiscal que tiene más de 20 años en la Fiscalía y que siempre he pregonado que la Fiscalía trabaja con la policía de la mano. ¿Por qué? Porque la policía ejecuta las investigaciones, porque tiene conocimientos de criminalística o no. Pero ¿quién es el pensante jurídico? ¿Quién es el que dispone lo que se tiene que hacer? ¿Quién es el que sabe qué cosa buscar? ¿Qué cosa investigar? ¿Qué cosa probar? El fiscal. Porque para eso ha estudiado Derecho, ¿cierto? Ya está. ¿Es posible que una investigación sobreviva sin la policía? No. Por supuesto que no, porque es el brazo operativo. Pero ¿es posible que lo haga excluyendo la Fiscalía? No. ¿Lo estoy diciendo yo? Estoy poniendo autores. Estoy poniendo juristas de renombre contemporáneos. Y nadie sostiene lo contrario. ¿Sí? ¿Qué dice Mayer? El fiscal es quien tiene la formación adecuada para valorar relevancia de pruebas dentro de un marco legal y quien está capacitado para conducir la investigación dentro del principio de legalidad. ¿Sí? ¿Es lo mismo investigar y pesquisar? No es lo mismo. Pesquisar es hacer un acto de investigación. ¿Qué es investigar? Decidir qué actos de investigación se hacen o no. Y para decidir qué actos de investigación se hacen, ¿qué conocimientos debo tener? Jurídicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gran problema? El que describe Zaffaroni. Díganme que no conocen a Zaffaroni. Todos los conocemos, ¿cierto? ¿Qué dice Zaffaroni? Uno de los riesgos más graves de un sistema penal es que el poder investigativo se concentra en una entidad que no tiene formación jurídica para valorar la prueba. ¿Sí? Pero no. Esto todavía no se ha terminado de conciliar, ¿cierto? Entonces yo estoy esperando ansioso una norma que replantee la 32.130. Así como replanteó la de crimen, ¿no? Así como replanteó el allanamiento. Replantee esto. ¿Y qué diga? Fue otro más de mis chistes. ¿Cierto? Qué dolor. Estas cosas hay que tomarlas con humor. ¿De acuerdo? Porque si no, peor nos deprimimos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tragarse el orgullo y la vergüenza en ese orden, señores congresistas, y volver a decir, nos volvimos a equivocar. En otras palabras, no estamos sirviendo en este país para legislar. Y ojo, que no estoy diciendo lo que otros dicen. Yo no estoy repitiendo eso, cosas subjetivas. ¿Qué sería decir cosas subjetivas? Lo hacen para favorecerse, son leyes con nombre y apellido, se hace por tal. No estoy entrando en ese terreno de las subjetividades. Estoy diciendo simplemente, se equivocaron, les hacemos ver que fue un error, no esperen que el Tribunal Constitucional declare fundadas demandas de inconstitucionalidad. ¿Es suficiente con qué? Con que así como dicen en crimen, en la ley 32.000,
¿Me equivoqué? Digan que también lo mismo, ¿no? ¿Sí? Porque si eso no pasa, se van a tirar la imparcialidad. Se van a complicar más. Porque lo digo con mucho respeto. Porque en el aspecto académico nos permitimos hacer críticas, ¿cierto? Esto es impresentable. Simplemente no resiste ningún tipo de análisis. ¿De acuerdo? Yo sí considero que a la policía se le tiene que revalorar, por supuesto que sí. Yo sí considero que la policía en estos tiempos tiene que cumplir un rol fundamental, yo considero que sí. Yo creo que debe tener a su cargo la mayor cantidad de investigaciones, yo creo que sí. Pero así, no. ¿Cierto? Así, no. Haciendo las distinciones. Porque de lo contrario, a veces dicen, doctor Almanza, ¿a quién odia? Yo no odio a nadie. Es más, yo trato de proteger a la policía cuando comento estas cosas. ¿Por qué? ¿A quién le van a destruir la carrera cuando comete un error? ¿Al fiscal o al policía que se equivocó? ¿A quién lo van a freír en aceite hirviendo y van a decir que es corrupto? Al policía que hizo la investigación. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este trabajo, lamentablemente en esta labor, lamentablemente en este rol, nosotros no nos podemos permitir cometer errores, ¿o no? ¿Porque un error se ve como error? ¿O los que nos odian nos dicen que hubo algo más? ¿Ven? Entonces yo estoy protegiendo. No le den ese nivel de responsabilidad, porque cuando algo salga mal, ¿a quién lo van a freír? Al que le dieron una labor para la que no estaba preparado. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy defendiendo a la policía, aun cuando las personas digan que estoy haciendo lo contrario. ¿Cierto? En fin. Pero lo bueno es que estamos en un foro académico. ¿Cierto? Y un foro académico, ¿qué hacemos? Damos nuestras opiniones. Damos nuestras interpretaciones. ¿Y eso ofende? ¿O no? Yo creo que no. ¿Sí? Yo quiero, en estos últimos minutos que tengo, yo lo que quiero con ustedes es más bien discutir. Aprovechar que tengo como 140 personas en el Zoom, ¿sí? Y tengo otras personas acá en presencial, ¿sí? Me gustaría entrar en eso, entrar en un pequeño coloquio, en una pequeña conversación, ¿sí? Eso, conversación, ¿no? A veces cuando hago eso, alguien se conecta y dice, ¡oye, racón! No, si quieres insultas, pero esa no es la idea. Estamos entre académicos, ¿verdad? Muy bien. Hay dos personas que han levantado la mano. Te ruego que les des la palabra. Doctor. Doctor, ¿cómo está? Gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Disculpen los que han levantado la mano. Lo que pasa es que estoy con el celular y no he podido levantar la mano. Pero gracias por el pase. Doctor, primeramente agradecerle a usted. Agradezco de manera pública por haber revelado esa confidencialidad, porque yo no he estado en esos tiempos, y donde usted menciona que anteriormente pues la policía, esto no es una ley nueva, como usted bien lo dice, la policía siempre ha investigado, y que bueno, anteriormente lo que hacía era que los fiscales no trabajaban. Gracias por revelar ese secreto, porque para mí es un secreto, yo no lo sabía, honestamente. O sea, lo que usted nos acaba de decir es de que la policía investigaba, tipificaba, y el fiscal copiaba y pegaba, igual el juez también copiaba y pegaba. Lo que yo le quiero también compartir a usted es como experiencia como policía que he tenido, que los nuevos policías ahora, lo que también han que han hecho, se han acostumbrado también a no trabajar. ¿En qué sentido, doctor? Que cuando la fiscalía, bueno, hace, por ejemplo, la policía hace su diligencia, como dice, en sede policial,
Pero ¿qué pasaba cuando lo derivaba la fiscalía? La fiscalía volvía a hacer todo las diligencias que había hecho inicialmente el policía. Ejemplo, ¿no? Se ha hecho alguna entrevista, bueno, se tomaba bueno, entrevista podía hacer, declaraciones no, te volvía a hacer otra declaración, se volvía a hacer otra inspección técnico-policial, es decir, volvía a hacer todas las diligencias que había hecho el policía, y eso yo sentía como efectivo policial que estaba desvalorizado, o sea, mi trabajo no servía, o sea, no me valoraban, no le daban importancia a mi trabajo, doctor. Entonces me sentía mal, honestamente, la experiencia que he tenido de trabajar en investigaciones, me he sentido muy mal porque sentí que mi trabajo no era valorado, ya que me pedían hacer todo de principio. Entonces, ahora bueno, ya ha pasado el tiempo, pasado los años, me doy cuenta, y he visto también, bueno, como desde conocimiento público, mire, la policía, si bien es cierto, he escuchado a antiguos policías, con la ex policía de investigaciones me decían que investigaban, que iban a una escena de crimen y ellos actuaban de oficio y hacían sus pericias, porque los investigadores, los del ex-PIP, recibieron un curso de capacitación donde estaban capacitados para hacer también peritajes, o sea, iban con su maletín, con todos sus implementos, sus insumos químicos y podían identificar de inmediato en la escena de crimen e identificaban, hacían un buen rol, un buen papel. Entonces, el aspecto técnico, bueno, la policía, esa parte sí, hay que reconocer que lo tiene. La fiscalía también, el conocimiento jurídico lo tiene. Yo no digo que no, pero también ha habido casos donde la fiscalía de alguna u otra manera no ha valorado a la policía porque, como le repito, ha vuelto a hacer todas las diligencias que había hecho la policía de un inicio. Es decir, entonces, ¿qué hicieron la policía? Al ver esto, la policía simplemente, como sabían que la fiscalía iba a volver a hacer todo eso, simplemente recibían la denuncia y lo derivaban a la policía para que aperture carpeta fiscal y inicie la investigación. Ya no hacían nada, absolutamente nada. Es más, cuando hacían informes policiales ahora último, ya la policía ya no hacía ya en su punto número, en el punto número donde dice, en los fundamentos de los hechos, doctor, análisis de los hechos, ya no especificado punto por punto. Antes de pasar a otro tema, es importante hacer una reflexión acá. ¿Sí? Gracias por su participación y por su inquietud, que es muy interesante. A ver, ¿cuál es el gran problema con la policía de antes que calificaba y que hacía actos de investigación? Ese tiempo era el tiempo del Código de Procedimientos Penales. No era un código tan garantista. No habían tutelas de derechos. No se tumbaban actos de investigación por falta de formalidades. ¿Cierto? Hoy día estamos en un Código Procesal Penal hiper garantista. Cualquier tipo de omisión, de error en una investigación, ¿qué genera? Exclusión. Tutela de derechos, fuera. ¿Qué genera? Nulidad. Artículo 71, artículo 149, 150, 151, 152, 153 del Código. Entonces, hoy día, la factura que se pasa por cometer un error a nivel de diligencias preliminares o investigación preliminar es muy alta. Y eso implica responsabilidad también, ¿o no? No es como antes. Antes, ¿quién dirigía la investigación? En el Código de Procedimientos Penales, ¿quién la dirigía? Digámoslo. El juez. El juez la dirigía la instrucción. ¿Usted cree que se disparaba los pies? No se disparaba los pies, pues. Pero hoy día las cosas han cambiado y mucho. Entonces hoy día, permitirse cometer errores no es tan sencillo. ¿De acuerdo? Por la calidad de código que tenemos. No voy a entrar a discutir sobre si es un código demasiado garantista, poco garantista. No quiero discutir eso. Pero todos los que somos abogados y hemos leído el código sabemos que es muy formal, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esa reflexión que hace el colega es muy importante. ¿Por qué? Porque la policía hace actos de investigación. La fiscalía debería volverlos a hacer solo si no se han hecho con las formalidades. Pero si se han cumplido con las formalidades, sería absurdo volverlo a hacer, ¿cierto? Sería absurdo volverlo a hacer. ¿Para qué? Se han hecho bien, listo. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Les voy a pedir a todos, para que puedan participar y no nos corten,
por razones de tiempo, porque el doctor Peña está trayendo no sé por qué trae en una carretilla tantos libros para sortear. ¿Ya? Entonces, a ver, los demás, por favor, que han levantado la mano. Monty, Martín, doctor Humberto, Jenny. Gracias, doctor. Doctor, lo que yo quería decir es lo siguiente, que es lamentable que el Ministerio Público nadie salga a defenderlo, porque todos los días se ha hablado mal del Ministerio Público y por eso que dicen se ha justificado esa ley. Pero lo que se tiene que hacer ver es que hay buenos fiscales y también, como en toda institución, hay algunos elementos también negativos. Pero lo concreto es, doctor, que esta ley es un nuevo procedimiento, no es que estamos volviendo a lo anterior, que la policía quiere investigar solo los casos que le llegan. En ese entender, no puedo ser más claro el Ministerio Público en salir a enfrentar y decir que no se va a aplicar porque contraviene la Constitución, y más bien convocar a los expertos para que se haga un diagnóstico de las deficiencias que también puede tener el Ministerio Público, la policía, y se pueda mejorar, porque todo es factor económico. Incluso los laboratorios, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público necesita que se reflote, que se le ponga la mayor cantidad de peritos, etcétera, etcétera. O sea, hay otros problemas coyunturales que no son necesariamente porque el fiscal o porque algunos elementos del Ministerio Público hayan trabajado mal. Y decir que se aplique la ley porque somos defensores de la legalidad, lo único que se estaría haciendo es decir que vamos a defender ahora la ilegalidad. Gracias. No, muchas gracias a usted por el comentario, pero quiero decirle que a la salida de esta ley, de la 32.130, la Junta de Fiscales Supremos sacó una directiva. Y en esa directiva interpretó la ley. La interpretó de acuerdo con la Constitución. Y trató de solucionar incoherencias. Trató de solucionar cosas que son absolutamente controvertidas. ¿Por qué? Porque en esa misma ley hay antinomias. Entonces la Fiscalía lo que hizo fue, emitió una directiva al señor fiscal de la Nación, luego de un acuerdo de junta, ¿sí? Y sacaron esa directiva que desde mi punto de vista modesto seguramente da criterios de interpretación para no cometer tantos errores, ¿cierto? ¿Sí? Claro, pero ¿cuál fue la respuesta de 3 congresistas? Una acusación constitucional, ¿cierto? Por eso digo, el tema no está sencillo. No está sencillo. Entonces, hay quienes tendrán que responder ante el país por este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Si me están haciendo ver, hay estas incoherencias, hay estos problemas, hay estos aspectos de inconstitucionalidad, hay estas cosas que no están claras. ¿Cuál debió ser la respuesta del Congreso? Corregir, asesorarse, expresar, recular, como lo hicieron en otro tema, ¿no? Pero no la bravuconada de ahora hago una acusación constitucional, ¿cierto? Eso no hace sino generar más y más vergüenza. Lo que yo le llamo es vergüenza ajena. ¿De acuerdo? Vergüenza ajena. ¿A quiénes hemos elegido, por Dios? O sea, alguien que no es capaz de entender lo que es una investigación, alguien que no es capaz de entender cómo es que esto funciona. ¿Sí? Terrible, ¿verdad? Y encima no solo no entiende, sino cuando alguien trata de interpretar, ¿qué sale? Gracias, doctora, por hacerlo notar. Gracias. Doctor Frank. Doctor, adelante. Muy buenas tardes. Y sobre todo, felicitaciones por su excelente exposición. Una cuestión, comparto con usted en su totalidad lo que acaba de precisar y sobre todo aclarar que, así como lo parafraseo, usted ya pinta canas, bueno, yo todavía no las pinto, de repente hay una diferencia genética, pero sí tengo la experiencia de conocer la actividad de la investigación, en lo que antes llamaban y algunos defienden de nuevo la creación de la Policía de Investigaciones, una muy buena institución. Pero lo que no entienden todavía es que ya desapareció y se aplica acá, como lo vemos, la mayoría somos abogados o casi todos, que se aplica también el principio de preclusión. Ya no se puede retroceder. ¿Y por qué magnificar una cuestión que sí fue una muy buena institución? Pero ¿cuál es la diferencia entre los policías que hay ahora y los que había anterior?
Claro, es que una cuestión se dedica a una cuestión, pero acá es como nosotros, salimos de la universidad, salimos todos como abogados, y ahora que se vende ese envase, ese enlatado, ¿no?, de que algunos salen con especialidad, mención en penal, en civil, pero dígame, ese profesional, cualquiera que salga de cualquier universidad, no se especializa, no hace diplomados, no hace maestrías de especialización en procesal, en penal o en lo que sea, y así va delimitando su derrotero profesional. Entonces, ¿por qué se está sesgando de que todos los otros, que esto de acá, que se debe retrotraer el tiempo que nosotros conocemos, usted y yo, de lo que significa esa policía? Y entrando más al plano de la investigación, sí, y usted y yo sabemos también de que cuando hacían los atestados, ya cuando uno sabía que le decían al cliente, al abogado o al cliente, decía, te voy a hacer un atestado, ya sabían de que ese atestado iba a ser ya por una imputación. Y concuerdo con lo de la calificación, no eran las calificaciones. Inclusive en la praxis procesal, no sé si le ha tocado a usted, a mí me han tocado bastantes señores profesionales de la policía, y que algunos todavía tienen la situación de agarrar y decirle a uno cuando está en una indagatoria o en una testimonial, le dicen, no, en la testimonial no se necesita el abogado, o sea, estamos por gusto. En la otra agarran ese doctor, le dicen, doctor, pero por si acaso yo también soy abogado, y han recibido la respuesta de que ahí no es abogado, porque lo que está ejerciendo es una función policial, y si fuera abogado, entonces se retire la policía y se dedica a ejercer, como nosotros. Pero esa situación, como digo, está siendo utilizada políticamente, y para eso, bien dice usted, y no es que discriminemos, pero no todos los policías están preparados. Que estudien criminalística, que los preparen bien, porque el hecho de poner a alguien detrás de un escritorio no quiere decir que esa persona sepa de lo que está hablando, y mucho más tratar de retrucarle a uno. Para empezar, no saben hacer bien las preguntas, porque en todo caso uno agarra y les empieza a decir las objeciones, las cuestiones de las preguntas, que son cerradas, sugestivas y todo eso. O sea, hay un mar de problemas que se suscitan a partir del garantismo de esto y del interesado o la conveniencia que ha tenido el legislador para tratar de hacer eso. Y eso no le quita posibilidades, porque desde el hecho que tratan de enmarcar, y eso lo hacía Urresti, me acuerdo cuando decía, ¿no?, que la policía conduce jurídicamente. Urresti no ha sido abogado nunca, y lamentablemente está en el penal que está. Muchas Esa gracias, es la doctor. situación. O sea, tratar de darle un rol que no tiene, porque más allá del control jurídico, lo que controla es el director de la investigación, eso hay que reconocerlo. Entonces, No, una cosa... Muchas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero sobre lo que usted ha dicho, una gran reflexión. Solo quiero contribuir con algo más. Yo sí creo que en el Perú se tiene que volver a crear una escuela de detectives. Tiene que haber una escuela de detectives. Que no la hay. No nos engañemos. Se tiene que volver a crear una escuela de detectives, primero. Segundo, se le tiene que dotar a la policía de un presupuesto como para tener equipo de criminalística, porque no es posible que solamente en Lima exista una central de criminalística. Eso es impresentable, ¿cierto? ¿Verdad? Si queremos que la policía haga eficientemente su trabajo, dotemos de equipos de criminalística en todo el Perú, ¿o no? No puede ser que todos los resultados los manden a Lima, de todos los departamentos. A ver, vamos, me van a abrir proceso disciplinario por decir esto, es la verdad, es lo que hay. Y si me invitan, es para que lo diga. Doctor, adelante. La policía, en este caso la Policía de Investigaciones, y también la Fiscalía con nuestro jurídico, ¿no? Pero antes, como usted indicó, la Policía de Investigaciones formulaba el atestado policial como presuntos autores, y tenía un formato, ¿no? Presuntos autores, delito cometido por, en agravio de, y la información, investigación, análisis de los hechos, antecedentes y conclusiones, y ponía a disposición al detenido. Era un trámite y lo llevaba a la carceleta, ¿no? Luego con la unión de la policía se perdió la especialización, como usted bien lo dice, ¿no? Ya la investigación estaba separado, era la prevención, que lo tenía la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones, la investigación, ¿no? Y estaban empoderados. Es más, usted sabe que había, aparte de las grandes unidades especializadas, había en las estaciones de la PIP, ¿no? Y la estación de la PIP había en cada distrito. Luego, para superar esto,
solamente hay divisiones de investigación criminal que agarran, que tienen una jurisdicción de 3 o 4 distritos, ¿no? Que tienen que trabajar pocos hombres con escasez de recursos logísticos, como usted bien lo dice. Entonces es necesario empoderar a la policía de investigaciones, de lo que es investigación, ¿no? Para que las investigaciones sean inmediatas, porque eso es lo que reclama la ciudadanía, una investigación rápida, que no se demoren con la carpeta fiscal, que demora en que la devuelvan. Entonces, las comisarías donde tienen secciones de investigación tienen que esperar 15 días para que devuelvan la carpeta fiscal, y la policía se convierte pues en una mesa de partes nada más. No, la policía tiene que actuar. Y como dice Locar, el tiempo que pase la verdad que huye, tiene que llegar de inmediato al lugar de los hechos, y que haya una especialidad de investigaciones que responda pues a las exigencias de la ciudadanía, que quiere una intervención inmediata frente a estos delitos como son el extorsión y el sicariato, que tanto daño hacen y tantas vidas, tantas muertes está ocasionando, ¿no? Y crea conmoción en la opinión pública. Una acción inmediata. Desde luego que esto es multisectorial, no solamente los órganos de administración de justicia, también tenemos el Ministerio de Justicia, ¿no? Los penales, que es otro gran problema, que el tremendo hacinamiento, y no tenemos los penales donde puedan enviar a tanto delincuente, no tanto criminal salvaje, que verdaderamente ya no tiene rehabilitación por la forma como actúa. Gracias. No, muchas gracias a usted por su participación. Qué pena que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero quiero concluir con una reflexión. Y creo que las instituciones son lo más importante. Las instituciones quedan siempre. Las personas pasan. Se ha buscado enfrentar a la policía y a la fiscalía. Se ha buscado hacer eso. Y eso creo que es algo de lo que tendrán que rendir cuentas más adelante las personas que han buscado eso. ¿De acuerdo? Lo que se ha olvidado es que la policía y la fiscalía avanzan juntas en la lucha ¿contra quién? Contra la criminalidad. Y no se puede enemistar a esas instituciones por apetitos políticos, por apetitos personales y por ese tipo de situaciones. Ya sabemos hoy día cómo ex jefes, ex líderes que han buscado legislar, que han buscado hacer cosas con intereses propios, están procesados, están presos. Las personas pasan, siempre recuerden eso. Las instituciones quedan. Qué pena, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por esta invitación en APEC. Este tema está para discutirse mucho más. Y bueno, para adelante, doctores. Gracias nuevamente.